Ayer, si se dieron cuenta, vimos que decía la palabra, antes que la cadena de plata se rompa y el cuenco de oro también se rompa, decía Eclesiastés. Y igual, hoy dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa, se quiebre, igual a romper, y el cuenco de oro se rompa, antes que dejemos de existir aquí sobre la faz de la tierra, nosotros sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a ver un tema en el libro de San Mateo capítulo 13. Vamos a leer este hermoso pasaje, San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9 nos habla sobre la parábola del sembrador. Si ya lo tenemos, leamos la palabra del Señor. Pongámonos siempre en reverencia a la palabra del Señor. Y si no lo ha encontrado, no se preocupe, aparece ahí en la pantalla. Y poco a poco lo va leyendo. San Mateo capítulo 13 dice de la siguiente manera: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, la cual dio a 100, la cual a 60 y la cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y maravilloso. Nos has regalado este día precioso, que pudimos abrir nuestros ojos, y nos has permitido y nos has dado la oportunidad de volvernos a reunir nuevamente aquí, la iglesia tuya, la iglesia amada, para alabarte y glorificarte, y también para aprender de tu palabra, como dice aquí la Escritura. El sembrador salió a sembrar. Pero dentro de la siembra hubieron 4 clases de terrenos, los cuales también se da dentro de las personas, que hay quienes que el corazón es duro, hay quienes que el corazón tiene poca tierra, hay quienes que el corazón está lleno de hierbas, y hay personas que tienen un corazón dispuesto para servirte, Señor. Que esa clase de personas, las últimas, esas que la tierra, el corazón está lleno de humedad, no tiene pedregales, no tiene hierba, y que recibe tu palabra con gozo, que ese tipo de corazón sea el nuestro el día de hoy. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. 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 Sentaros, queridos hermanos. Si nos damos cuenta, aquí nos habla de cuatro tipos de personas, 4 clases de terrenos, pero hoy nos vamos a enfocar solo en uno. Y yo lo he titulado La tierra con pedregales. La tierra con pedregales. Porque si nos damos cuenta a veces que la palabra del Señor entra en nuestro corazón, la recibimos con gozo, pero luego cuando vienen las pruebas, flaqueamos. Entonces, ¿qué significan
ya sabemos qué significan los 4 terrenos en la palabra del sembrador. Los primeros 3 terrenos son improductivos. La semilla que cayó en el camino, la semilla que tiene pedregales y la semilla que tiene espinos son improductivos. A lo largo del camino, los pájaros se comen la semilla. En el terreno pedregoso, los brotes se secan rápidamente porque no tienen raíz. En medio de la zarza, las espinas ahogan la semilla. Y el cuarto terreno es el terreno bueno. Y solo ahí la semilla prende, la semilla da fruto, como dice la Escritura. Y da fruto, la cual a 100, la cual a 60 y la cual a 30 por 1. Y siempre el Señor, en todas sus enseñanzas, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos para oír. Amén. Pero ¿cuántas queremos oír la palabra del Señor? Entonces el propósito de esta enseñanza es mostrar la necesidad que tenemos de basar nuestra fe en la palabra de Dios y no en lo que sentimos. Porque nosotros tenemos diferentes tipos de sentimientos, pero la fe en el Señor es una. Por eso, mostrar la necesidad que tenemos de basar nuestra fe en la palabra de Dios. El día de hoy podemos considerar la vida de aquellos que no abren su corazón a la palabra de Dios y vemos que para ellos el Evangelio es locura. La Biblia así lo declara en 1 Corintios 1:18, dice: es locura para los que se pierden, pero para nosotros, ¿qué dice? ¿Quién lo sabe? Es vida y paz. Búsquelo, por si no lo sabía. 1 Corintios 1:18. Y se va a dar cuenta lo que enseña la palabra. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a cada uno de ustedes, si ya usted realmente es hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, si no, todavía está a tiempo de arreglar su vida con el Señor, y yo espero que todos nosotros pues ya estemos a cuentas con el Señor. Y dice: es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es la palabra? ¿Qué dice? Es poder de Dios. Entonces vemos claramente que hay mucha gente que la palabra de Dios les es locura. Dice: tú estás loco, dice, ¿cómo vas a ir? Y si quizá ustedes le han invitado a la iglesia y dicen: sí voy, y no vienen, para quitarse ahí, para quitárnoslo de encima, como decimos. Y dice: sí voy a ir, y al final terminan fallando, no vienen. Hoy meditaremos en la vida de personas que son totalmente diferentes, ya que estas personas sí abren su corazón a la palabra, pero a la hora de la prueba, ¿qué dice la Escritura? Se apartan. Y eso lo podemos ver aquí, en donde Jesús explica la parábola en el capítulo, ahí mismo en el versículo 18 en adelante, dice: el que fue sembrado entre pedregales, versículo 20, mire, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, como muchos nosotros nos ha pasado. Recibimos la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, a causa de la palabra, luego tropieza. Al venir la aflicción, cuando viene la prueba, estas personas se ilustran en la tierra con piedras, no tienen raíz, reciben la semilla, y nosotros nos podemos dar cuenta. Yo vengo de campo y me doy cuenta cuando
hay hierbas que crecen sobre la piedra, se prenden ahí, pero no tienen raíz, no tienen suficientemente tierra y cuando viene el sol se secan. Y es igual como nos enseña la palabra aquí, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, un problemita que surge, una mirada que surge, no voy a la iglesia porque me vio mal, no voy a la iglesia porque no me saludó, no voy a la iglesia. ¿Somos o no somos? Nosotros tenemos que ser la cuarta, el cuarto corazón que dice aquí, pero aquella que cayó en buena tierra dio fruto, porque en el mundo tendremos aflicción. Y recordemos que dentro de la iglesia hay cizaña. Siempre va a haber cizaña, va alguien que nos va a juzgar, alguien que nos va a criticar, porque no va a querer entender las cosas de Dios. No lo va a querer entender. Y por eso dijo el Señor Jesucristo, es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Los discípulos dijeron, la arrancamos. Y él dijo, no la arranquéis, porque a la hora de arrancarla, ¿qué dice? ¿Qué hace la cizaña? Yo estuve investigando sobre la cizaña y se prende bien sus raíces dentro de la raíz del trigo. Y entonces, claro, a la hora de arrancarla, se daña también la raíz del trigo. O sale con el trigo y se pierde la cizaña y se pierde el trigo. Pero dijo el Señor, no, déjala. Ustedes lo verán ahí, si estudian la parábola, que es la siguiente parábola que sigue, mire. Y dice, ya mandaré yo mis ángeles, y lo recogerán y lo echarán en manojos y será echado en el fuego. O sea, cuando usted va creciendo, también la cizaña va creciendo. Y usted crece más en el espíritu, la cizaña va creciendo. O sea, que usted no se preocupe por eso. Es que me critican, es que me juzgan. No, usted siga poniendo su mirada en el Señor Jesucristo. Que no seamos de las personas de poca duración, que a la hora de la prueba flaqueamos y ya no vamos. A la hora de la prueba decimos, no, es que yo creo que... Y ponemos un montón de excusas. Que estoy enfermo, que hace calor, que es que tal y tal cosa. Truene, llueve, relampaguee. Si somos verdaderos hijos de Dios, estamos presentes en cualquier momento. Dice, vamos a ver este primer punto. Estas clases de personas representan a personas abiertas a la palabra de Dios, pero que no logran tener una convicción. Según la palabra, el sembrador no sembró unas semillas buenas y unas semillas malas. Todas las semillas que sembró eran buenas, porque toda la palabra del Señor es buena. Toda la palabra del Señor es buena. No es como ahí en la parábola dice, Señor, no sembraste buena semilla, dice ahí en la cizaña. ¿Por qué pues hay cizaña? Y dijo el Señor, no, un enemigo. El enemigo vino de noche y sembró la cizaña. Entonces, siempre el enemigo está trabajando para manchar nuestras vestiduras blancas, para que nosotros pequemos, para que nosotros hagamos la voluntad del enemigo. Prácticamente no estamos ni haciendo la voluntad de Dios y sí estamos haciendo la voluntad del diablo. Entonces, del mismo modo, no podemos culpar a Dios de las desgracias y de las calamidades que a veces nos envuelven, porque nosotros, a la luz de la Escritura, dice que si nosotros andamos con el Señor, dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y dice también en casi los últimos versículos del Salmo 91, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. No quiere decir que un cristiano no va a tener angustias. Vamos a tener, porque escrito está, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que, como aquellos muchos creían en Jesús, había mucha gente que creía en Jesús, pero a la hora de la prueba se retiraban. ¿Se recuerdan que decía cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando y muchos se fueron? Entonces le dijo el Señor a sus discípulos, más adelantito lo miramos, y le dijo, ¿vosotros también queréis iros? Y dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Miren cuántos seguían a Jesús. Vayamos a San Juan, capítulo 8, y no perdamos aquí
esta cita en San Mateo porque la vamos a volver a ver. San Juan capítulo 8, versículos 29 al 33. 8. San Juan 8, San Juan 8, 29 al 33. Amén. Y dice la escritura. San Juan, sí, San Juan. Dice el 29, porque el que me envió conmigo está, dice el Señor, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nosotros, como hijos de Dios, hacemos lo que le agrada a Dios, o muchas veces hacemos nuestra voluntad. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, dice. Si nos damos cuenta, si leemos, bueno, ya hemos leído todos estos capítulos, se recuerdan cuando vamos en las noches de oración, hemos estado leyendo, y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Pero en sí, miren, el versículo 30 dice, hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él, pero luego el Señor Jesucristo dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros permanecemos haciendo la voluntad del Señor, permanecemos siempre en comunión con el Señor, si nosotros nos esforzamos por leer la palabra, si nosotros nos esforzamos por orar, si nosotros nos esforzamos por meditar, entonces dice la Escritura, seréis verdaderamente mis discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Pedid todo lo que querráis y será hecho. Y dijeron, y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Libres de qué? Libres del pecado. Conocemos la verdad. Pilato tuvo enfrente a la verdad y no supo distinguir la verdad y dijo, ¿y qué es la verdad? Teniendo la verdad ahí enfrente, así como decimos así humanamente o vulgarmente, la tenía en sus narices, la tenía ahí y no vio la verdad, no supo ver la verdad. Nosotros tenemos un libro aquí que es la palabra de Dios y muchas veces no la leemos porque nos da sueño, nos da pereza y otras cosas más importantes que hacer. Cuesta. Leer la escritura cuesta, orar cuesta. Esas son dos ramas que nosotros tenemos que trabajarlas, pero que también el diablo trabaja para que no las llevemos a cabo, que no sean efectivos en nuestra vida. El diablo trabaja cada vez que usted quiera leer, termina con sueño. Cada vez que usted quiera orar un buen rato, termina durmiendo. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja. Cuando esas cosas sucedan, reprenda al diablo. Reprenda al diablo, porque el diablo no quiere que uno entienda la palabra. No lo quiere. Por eso dice la Escritura, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo conocemos la verdad? Permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la palabra. Cuando usted se hace experto en algo es porque ¿qué? Porque la practica y lo practica y lo practica y lo practica. La perseverancia es la que lleva al éxito. Si nosotros, por decir algo, ¿cuántos les gusta la matemática? Mucho. Muchos dicen, vale. Y con una vez que le enseñen a usted el problema y le diga, bueno, ahora resuélvelo tú. ¿Verdad que no lo va a resolver? Imposible que lo resuelva, solo que sea un genio, pero si no, tiene que repasar y repasar y otra vez, para cuando llegue el examen, usted saque buena nota, pero si no, un cero patatero.
no va a triunfar. Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos a Jesucristo y Jesucristo nos hace libres. Miren otro, en San Juan capítulo 10, versículo 40 al 42, también hay personas que creyeron en el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 40 al 42, y dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero muchos también se han vuelto para atrás. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de pedregales. Porque su corazón no tiene raíz. Porque su corazón está con poca gana de conocer más del Señor. Y no se esfuerza por sacar esas piedras que le estorban, esas piedras, para que su corazón quede sin piedras, quede sin hierbas y quede la buena tierra y su corazón no esté duro como el camino. Nosotros esforcémonos por eso, para que hagamos lo que la palabra del Señor dice. Veamos otro versículo. San Juan 6, versículo 62 al 66. 6, 62 al 66. Para que lo entendamos, leamos desde el 60, dos versículos anteriores. Mire qué dice la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir donde Él estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Mire, por eso es que la palabra tiene que tener cabida en nuestro corazón, y son la palabra de Dios la que nos da vida, porque dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. No son palabras comunes y corrientes, no son palabras que lo dijo un gran pensador terrenal, no son palabras que dijo Aristóteles, Sócrates, todos esos personajes que han habido en la historia, sino esas palabras son palabras que vienen del cielo para nosotros y son espíritu y vida. Y dice el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque a la hora de la prueba tropiezan y caen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como pasa hoy en día. Como pasa hoy en día. Un problema cualquiera que sea. Un problema con la familia, un problema en la casa, un problema económico, un problema dentro de la congregación, cualquiera que sea el problema, ya no viene a la iglesia. Cayó en pecado, ya no viene a la iglesia. Ya no se congrega. Es cuando más tiene que congregarse, porque sabe que ahí le ha atrapado el enemigo. Entonces, para salir de esas garras tiene que pedirle perdón al Señor y decirle, Dios, yo he pecado contra ti. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero él quería estar en la casa de su padre, como nosotros también. Hemos fallado muchas veces, pero no volvamos atrás, porque recuerden que nuestra salvación está en juego. Para el diablo mejor que volvamos atrás. Para el diablo mejor.
si ya no leemos la escritura. Para el diablo mejor si ya no oramos. Y le va a decir el diablo, así estás bien, no te preocupes que todo va sobre ruedas, todo va marchando perfectamente, tú eres bueno, no has matado a nadie, Dios te va a perdonar y Dios quiere personas así de buenas como tú. Y sí, decimos nosotros, nos quedamos ahí. Pero sabe que si no le estamos agradando a Dios, estamos agradando al diablo. Y los tibios los vomitará el Señor de su boca, dice. Pues yo les comentaba ayer, ¿verdad? Y le dije a mis hijos, porque íbamos con ellos caminando en la calle, y de repente mi hija se voltea y dice, ¡guau! Dice, así con guácala, dice. Y yo le dije, ¿qué pasa? Digo yo. Y me dice, mira, hay un vómito. Y alguien se había vomitado y así, era grande. Y yo le digo, ¿sabes? Así como a ti te dio el asco, así le da a Dios, le damos asco si nosotros hacemos malas cosas. Así nos ve el Señor. Por eso dice allá la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Nosotros tenemos que estar en el reino de los cielos, no tenemos que estar a medias tintas, en zigzag, ¿no? Sino firmes en el Señor, puesto la mirada en el Señor Jesucristo. Y mira, aquí dice, y desde entonces muchos de sus discípulos, y eran discípulos, y dice, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí muchos de sus discípulos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque dice que es dura la palabra, ¿quién la va a soportar? Es dura, pero esa palabra me va a llevar a la vida eterna. ¿De qué me sirve a mí que me estén dando ahí cositas suavecitas si eso me va a perder? Si al final del día mi vida se va a perder para siempre, mi vida va a estar allá en el lago de fuego. ¿Por qué no sufrir un poquito por el Señor si el Señor ha dado todo por nosotros? ¿Por qué no dar un poquito más si el Señor dio hasta la última gota de su sangre? ¿Por qué? Porque nos conformamos a este mundo. Por eso dice Romanos, no os conforméis a este mundo. No nos conformemos a este mundo. Este mundo nos ofrece vanidad. Este mundo nos ofrece diversión. En el camino ancho hay lo que queremos. Hay sexo, mujeres, drogas y todo. Pero eso nos lleva a la muerte eterna. Aquí la disfrutamos y después de esta no hay otra. Claro que como esta vida no tenemos, viene una peor si desobedecemos al Señor. ¿Se recuerda la parábola de... no es parábola, es enseñanza real y verdadera? La del rico y Lázaro. Padre Abraham envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua. Yo hice la prueba un día, mojé mi dedo en agua, la punta de mi dedo lo mojé en agua. ¿Y cuánto creen que llevaba? Nada. Hágalo usted. Y con eso se conformaba este hombre, sufriendo aquel tormento de fuego, de llama, de desesperación, y pensando que toda su familia iba a ir así. Así habrá mucha gente arrepentida hoy en día, que aquí en la tierra se portó mal y ahora está allá, y está clamando para que tenga siquiera 5 segundos de oportunidad, y con esos 5 segundos se arrepentirse, pero ya es demasiado tarde. Los que están allá están pidiendo que nunca sus familiares lleguen, como yo también pienso que los que están con el Señor están pidiendo allá, diciendo que ojalá y mis familiares puedan entender el Evangelio y vengan aquí a este lugar precioso en el cual yo ya estoy. Pero, ¿y si no? Estarán lamentando y digo, ojalá, manda pues a que vayan a decirle a mis hermanos. Y si uno de los muertos de aquí, uno sale allá y les va a decir, dice, a Moisés tienen, óiganlos. ¿Y ahora qué nos diría el Señor? Ahí tienen la Biblia, léanla. Ahí tienen la Biblia, léanla. Ahí está la palabra. Y por eso muchos se van para atrás. No soportan las pruebas. Por eso bien dice la palabra del Señor que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué dice la Escritura? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Mire, los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los primeros que dice la Biblia que van al infierno? Los cobardes.
la diferencia del valiente, el cobarde. El cobarde va al lago de fuego. Nosotros tenemos que esforzarnos en vivir todos los días a la luz de la Escritura. Miremos otro versículo. San Juan capítulo 2, versículos 23 y 25. San Juan capítulo 2, versículos 23 y 25. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creían? Porque había señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Mire, eso para usted y para mí. El Señor nos conoce perfectamente. Y va a decir, la vida que tiene y cree que a mí me va a engañar. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay, nuestras intenciones. Por eso dice la Escritura claramente cuando dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, penetra el espíritu, penetra las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué intención tenemos cuando hacemos las cosas? ¿Y qué intención tenemos cuando no las hacemos? ¿Por qué las hicimos? ¿Por qué no las hicimos? Es que las hago para que vea que yo sí. Pero si las hacemos de mal corazón, no ganamos absolutamente nada. Delante de Dios dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Delante de Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea que nadie es justo delante de Dios porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos como el Señor hoy nos conoce a nosotros. Él nos conoce, no vamos a nosotros mismos quizá nos podemos engañar. Podemos aparentar algo que no somos, pero delante de Dios no podemos. Él realmente conoce nuestro corazón, sabe quién es recto y sabe quién es así, algo sinvergüenza y aquellos que están muertos espiritualmente. Lo conoce el Señor. Otro versículo, San Juan 2:23. Bueno, ya lo habíamos leído, porque habían creído en Él por las señales que hacían. Dice, estando Jesús en la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Creían por las señales. Nosotros creámosle a Dios por fe. Por fe creámosle a Dios, porque Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. San Juan 6:1. 6 versículo 1 y 2. Y dice, después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Quizá muchos iban por curiosidad, por eso le seguían, a ver qué va a hacer ahora, a ver si lo puede hacer, a ver si lo puede sanar. Yo pienso que tal vez no, y de repente se daban el chascazo que Jesucristo sí sanaba. Resucitó muertos, levantó paralíticos, sanó los leprosos, que dice que es esa enfermedad terrible que la carne por encima se le empieza a podrir, y el Señor los sanaba y el Señor les tocaba. En esa época la ley de Moisés dice que el que tocaba al enfermo quedaba inmundo para sus 7 días, y el Señor iba y le tocaba. Y por eso eso les chirriaba a los judíos. ¿Y cómo se atreve a tocarle si ya está inmundo? Pero en el momento ni estaba inmundo el que estaba enfermo, ni Jesucristo, porque Jesucristo rompía los parámetros y Él es Dios y puede con todo. Por eso dice que su nombre es sobre todo nombre. Cualquier cosa que nosotros querramos, pongámoslo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice su palabra. Muchos creían en Él por las señales que hacían, pero luego, ¿qué dice? Se fueron.
muchos se fueron. Cuando el Señor les empezó a ya aplicar un poquito más la palabra, cuando les empezó a decir, esto es lo que ustedes tienen que hacer si me siguen, entonces dicen, bueno, entonces mejor si es así dura la palabra, yo mejor me quedo en casa, porque es difícil llevar el Evangelio. No es difícil cuando nosotros queremos obedecer la palabra del Señor. El obediente no le cuesta hacer las cosas. El rebelde, si las hace a regañadientes y todo, las hace y le va a costar un montón. Pero el que es obediente no le cuesta la palabra. Por eso nosotros seamos obedientes al Señor y el Señor fortalecerá nuestra vida. Otro versículo. San Juan 6, ya lo leímos, 25 y 26. Creo que sí. ¿Por qué le seguían al Señor mismo? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dijo, San Juan 6, 25 y 26. Y dice el 26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Miren, este hombre me da pan, dice, así que ya no trabajo, yo voy a seguirle, voy a buscarle, pero no iban con aquella intención de servirle a él, sino iban con aquella intención de las señales que miraban y que el Señor les saciaba de pan, que el Señor le podía dar comida sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Vendrán pruebas y ahí tenemos nosotros que permanecer firmes. No esperemos que venga a abrir la boca y a ver si el Señor me da pan. No, el Señor dice, con el sudor de tu frente comerás, con el sudor de tu frente. Y esa comida será agradable a ti. ¿Por qué? Porque la estás trabajando, estás esforzándote. Por eso dice, con el sudor de tu frente comerás todos los días. Muchos siguen a Cristo teniendo en la mente la felicidad y la prosperidad y el bienestar que pueden obtener en Jesucristo. Pero a la hora de la prueba, flaquean. Si esto es seguir a Jesucristo, pues mejor estoy bien como estoy. Y entra el diablo a trabajar y los convence y se quedan sin salvación y van a la condenación eterna. Pero cuando vienen los conflictos, vienen las dificultades, entonces tropiezan. Vamos otra vez a San Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. San Mateo 13, versículo 20 y 21. Pero el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, mire, la recibió con gozo y dice, ¡ay, qué alegría! Una persona que se ha entregado a los pies del Señor, una persona que viene constante a la iglesia, una persona que está ahí atenta, pero de repente viene la prueba y de repente la dejamos de ver y de repente ya no vino. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasaría? Pero fue eso que dice la palabra. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Que no seamos nosotros eso, sino que nosotros seamos capaces de soportar las aflicciones, las pruebas, porque esto nos motiva a preguntarnos entonces, ¿en qué estamos teniendo fe? ¿En qué tiene usted su fe? ¿En dónde está puesta su fe? En Cristo, dice el hermano, y es cierto, nuestra fe tiene que estar en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo fue el que creó la fe y nos lo ha dado a nosotros para que creamos. ¿Y qué es la fe? Es lo que esperamos recibir, aunque ahora no lo veamos. Es lo que creemos que hay más allá de donde nosotros no podemos llegar. Nosotros que creemos en Dios, nunca le hemos visto, pero le sentimos a través de su Santo Espíritu. Y si muchos no le sentimos,
Pidámosle a Dios, dice el Señor Jesucristo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? O sea, dice, es que ¿cómo siente a Jesucristo? ¿Yo por qué no lo siento? ¿Qué está pasando conmigo? Pues quizá algo está fallando en nosotros, por eso no llegamos a sentir la presencia del Señor. Porque Él está ahí dispuesto, Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Y Él dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando no sentimos la presencia de Dios y decimos, oh, pero si tampoco ahí en la iglesia lo sientes? Yo esperaba sentir la presencia del Señor, pero si la presencia del Señor la tenemos que sentir en toda nuestra vida, en la casa, en el trabajo, en la calle y mayormente aquí con todos los hermanos, sentir la presencia del Señor. Eso debemos buscar. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 5, 1 Corintios. Tenemos nosotros que esforzarnos si queremos llegar a la patria celestial. 2 al 5. Dice la Escritura, ¿en qué estamos teniendo fe nosotros? Y dice, así que, vamos a leer del versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí tiene que estar fundada nuestra fe, en el poder de Dios, no en sabiduría humana, no en enseñanzas humanas. Por eso la Escritura lo dice claramente, cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que dice el pastor, por lo que enseñan, pero son palabras humanas, llegamos a caer en el error cuando dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran porque están siguiendo mandamientos de hombres. Y lo hacemos bíblico, porque no pensé que el pastor lo dijo, y entonces, como el pastor lo dijo, pues es cierto. Si son palabras humanas, son palabras humanas, son palabras que se lo lleva al viento. Y la Escritura dice claramente, dice en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Amén. La sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica, dice en Santiago. La sabiduría humana. Ahora lo veamos. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prendió a los sabios en la astucia de ellos. Pues la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios. Miren, la sabiduría de este mundo, es que es gran sabio, dice, delante de Dios es insensatez. Delante de Dios no vale nada. Lo que vale es lo que usted tiene de Dios en su corazón. Lo que vale es el amor que vamos acaparando cada día de Dios en nosotros. Porque eso es lo que al final, cuando el día que partamos, eso es lo que nos va a llevar al cielo. Si tenemos tanto amor, o eso, si no tenemos nada de amor, eso nos condena. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y dice, y el amor echa fuera el temor, de modo de los que temen, aún el amor no se ha perfeccionado. Y el temor lleva en sí castigo, dice la palabra. Por eso cuando nosotros tememos es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado, porque Dios es amor y Dios está con nosotros. Pues si nosotros, dice Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando tenemos temor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué irá a hacer de mi vida y todo? Y empezamos a tener miedo. Y humanamente cuesta. Yo se los digo por experiencia. Ahora estos días que pasó lo que pasó con mi padre, nosotros humanamente teníamos miedo, el temor,
Y cuando yo esperaba, en cualquier momento esperaba una llamada. Y me van a llamar. ¿Y qué voy a hacer yo sin papá? Y mire cómo fue que yo llamando a mi casa para saber cómo estaban ellos allá, cómo estaban. Y en ese momento se estaba yendo. Yo esperaba un día X, cualquier día que fuera, esperaba una llamada. Y siempre lo esperaba en el transcurso del día, porque sé que allá son 8 horas de diferencia. Y siempre las cosas así, las muertes suceden en las noches. Entonces yo esperaba en el día y no esperé ni un peso. Pero así pasaron las cosas. Pero nuestra fe tiene que estar fundada en Dios. Veamos ahora qué nos dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y dice la escritura, Santiago 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en su sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vosotros, entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ni mintamos contra la verdad. Recordemos que cuando nosotros mentimos, no nos mentimos a nosotros mismos. El apóstol Pedro, cuando llegó Ananías y Zafira, ¿se recuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendimos. ¿Y entonces por qué? Si era vuestra, vosotros decidíais si lo daban todo o daban una sola parte, pero ustedes acordaron quedarse con una parte y entregar una y diciendo que lo habías vendido por todo. Cuando era tan fácil decir, mira Pedro, nosotros vendimos la heredad, nuestra pertenencia la vendimos, por decir algo, en 100 euros. Pero nosotros vamos a dar 50 euros y nos vamos a quedar 50 con nosotros. Ah, no, pero la vendimos en su totalidad y ahí está. Entonces dijo Pedro, no mentisteis a los hombres sino al Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros mentimos, no mentimos, sino le mentimos a Dios. Y por eso dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mintamos al Señor Jesucristo. Porque, dice el versículo 15, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Mire la sabiduría de los hombres. No desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que nosotros podemos tener aquí en la tierra. La gran sabiduría que podemos nosotros tener. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es sabiduría eterna. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, mire, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría, están las dos, mire, el 19, la sabiduría de porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y la sabiduría que viene de lo alto, dice, es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A esa sabiduría inclinémonos nosotros, a esa sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría humana propone bienestar, predicando un evangelio social, un evangelio sin fundamento bíblico. Nosotros debemos tener fe en la bondad de Dios y saber creer que hay un solo Dios verdadero. Él cumple sus promesas. No importa las circunstancias difíciles en la vida, Él cumple. Debemos siempre mantenernos firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Debemos tener fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, la sangre tiene poder y autoridad y vence todo espíritu inmundo. La sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario tiene tanto poder el día de hoy para seguir salvando almas. Así que debemos de tener
No debemos tener fe en nuestras buenas obras. Para que hagamos. A veces nosotros decimos, es que yo estoy haciendo muchas obras. ¿Pero qué? Para salvarme. Y aquellos que no pueden hacer obras no se van a salvar. Por eso dice la Escritura, por gracia, Romanos 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, quienes no tienen fe en Dios, en la bondad de Dios y en la sangre de Cristo, finalmente tropiezan por confiar en la sabiduría humana, en la fuerza humana y en las obras humanas. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver el último punto. Nos motiva a preguntarnos en qué está basada nuestra fe. Hay muchos que basan su fe en visiones, en milagros, en sueños y experiencias. Por esta causa su fe es débil, ya que no se fundamenta en la palabra de Dios. Nosotros debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios desde el momento de nuestra salvación. Debemos seguir basando nuestra fe en la palabra de Dios después de ser salvos, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida, ahí empezó a funcionar nuestra fe. Creímos que había un Salvador del mundo, que necesitábamos un Salvador del mundo, y el Señor Jesucristo puso fe en nosotros para creer en Él, y le recibimos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de ahí debemos seguir teniendo fe. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra y ver qué tiene la palabra para nosotros, y ver cómo la palabra del Señor nos va llenando, y vamos teniendo fe y creyéndole más al Señor. Pero si no conocemos la palabra del Señor, no tenemos fe. Si no conocemos a Dios, no le amamos. Si no nos esforzamos, no le amamos. Cuando nos hemos enamorado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos nosotros? Ahí estábamos pendientes, ahí estábamos llamando, o yo qué sé, pero esa conexión tiene que estar como el enamorado. Ahí está, un mensaje en la mañana, un mensaje a mediodía, o que no me cuelgues, cuelga tú primero. No, tú primero, y si no queremos colgar. Pero, ¿y cómo es con nuestra relación con el Señor? ¿Cuán enamorados estamos de Él? ¿Cuánto nos hemos enamorado de Él? ¿O nos conformamos con decir, bueno, ya soy salvo? No descuidemos nuestra salvación. El infierno es real. La venida del Señor está cerca. En cualquier momento viene por su iglesia, y si nos quedamos, lamentaremos ese día de haber nacido. Y si, ¿por qué no hice caso? Demasiado tarde. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Esta es la única manera de poder estar arraigados, es decir, tener raíces fuertes. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Vamos a ver el otro versículo, Efesios 3:17, y creo que es el último versículo. Efesios 3:17. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos en toda la plenitud de Dios. Miren, para que habite Cristo por fe en vosotros, en vuestros corazones. Para que habite Cristo. Entonces, el problema de la tierra con pedregales es que aunque la semilla prenda, no tiene raíces profundas y se seca. ¿Quién es como esta tierra? Hay muchos. No cambian su actitud hacia la palabra de Dios. Hay muchos que no cambian su actitud. Sencillamente no permanecen fieles a la voluntad de Dios y pronto tropiezan.
Entonces, en conclusión, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Nuestra fe está basada en pensamientos humanos o lo estamos basando realmente en Dios? Como dice la palabra desde aquí. Para que habite Cristo en la fe, por fe, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la anchura del amor de Dios? No lo sabemos, no podemos llegar. El amor de Dios es tan alto, es tan ancho. ¿Se recuerdan aquel coro que dice, el amor de Dios es maravilloso, es tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, y es tan alto que no puedo ir arriba de él? Tan grande es el amor de Dios. Y dice, el 17 era, ¿verdad? Dice, el 18. Para el 18, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Sí, pero ¿qué clase de fe tenemos? Si nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Ahora una pregunta, ¿nos esforzamos por estudiar y meditar en la palabra de Dios? Eso cada uno de ustedes, de nosotros lo sabemos. Si nos esforzamos o nos quedamos solo con los que nos enseñan el fin de semana. Si no es así, estamos en esa clase de tierra de pedregales. Va a venir la prueba y nos vamos a alejar del Señor y nuestra salvación se va a perder. Ya que aunque nos deleitemos en oír la palabra de Dios y en saber que Él es un Dios real, muchas veces ignoramos su voluntad, que es agradable y perfecta. Muchas veces la ignoramos. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios todo lo perdona, pero no conocemos más de Dios. Hoy, de verdad que hagamos conciencia en nuestra vida, y yo les invito, y como yo también lo haré, a invertir más tiempo en el estudio de las Escrituras, a que lo hagamos personal o como también lo hacemos colectivamente, como leemos en las noches. Yo espero que no nos quedemos solo con la lectura, que digamos ahí ya oramos y a dormir o a hacer otras cosas, sino que quedémonos siquiera otros 5 minutos meditando lo que hemos leído después de la oración, que es importante. Que nos esforcemos por conocer mejor la voluntad de Dios para tener siempre una mente brillante, una mente que sea a la altura de la plenitud de Cristo. Porque muchos caen en problemas y dificultades y luego que dicen, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda, yo le clamo y no me responde. Pero si la Escritura dice claramente, y mire, este es un punto importante, el Señor nos manda y dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿por qué yo clamo y no me responde? Decimos muchos. Entonces la respuesta está allá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y será hecho. Ahí está la respuesta en ese versículo. Amén. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué pasa? Pedid todo lo que querráis y será hecho. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, si no permanecemos, no hay respuesta. Tenemos que permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Dice ahí el último versículo, ahí lo vamos a ir a San Juan, a Primera de Juan, no lo busquen. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros permanecemos en el Señor, Primera de Juan, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mire, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ahí no habrá tropiezos.
Entonces, ¿por qué tropiezan las personas? ¿Por qué? Usted se conoce. Si alguna vez ha tropezado, porque no ha permanecido en el Señor. Si alguna vez se ha inclinado a pecar, porque no ha permanecido en el Señor. Y eso para todos, porque yo cuántas veces he pecado, porque no he permanecido fiel al Señor. 2:6. Sí, 2:6. Entonces, pongamos de nuestro esfuerzo en estudiar la palabra del Señor. Yo les animo de verdad, hermanos, que estudiemos la palabra del Señor. Que estudiemos la palabra del Señor. Es atacada la lectura, es atacada la oración. Muchas veces nos cuesta y decimos, bueno, voy a leer, pero al final no terminamos de leer, voy a orar. Al final oramos 3 minutos y ya, es que ya no hay que decir. Yo sé que a veces de principio, a veces no tenemos palabras para orar, pero luego vamos teniendo ese hábito y el Señor va abriendo nuestro corazón, como dijo el apóstol al Señor Jesucristo, le dijo, enséñanos a orar. Y si usted le dice al Señor, papá, enséñame a orar, yo quiero estar en comunión contigo, y el Señor le va a ir poniendo palabras en su corazón. No busque palabras en el diccionario, sino el Señor le va a poner las palabras en su corazón, pero esas palabras que sean sinceras, que sean íntegras, que sean puras delante del Señor. Y el Señor obrará de una manera sobrenatural en su vida. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.